Bienvenidos nuevamente a otra sesión virtual del curso de termoquímica y vamos a continuar con este subcapítulo de equilibrio entre fases líquidas 4.3 y en particular vamos a abordar ahora cómo determinamos el equilibrio entre fases líquidas. Recordemos un poco que lo que vimos dentro de este capítulo de equilibrio líquido-líquido, vimos el concepto, ¿no es cierto?, de la separación, de la formación de fases líquidas, y la sesión pasada vimos cómo era posible predecir la formación de estas fases líquidas si un sistema líquido se estabilizaba en una sola fase, una mezcla homogénea, o si presentaba separación de fases. Y esto lo vimos a través del análisis de la curvatura de la gráfica de la energía libre de Gibbs del sistema líquido. Bueno, una vez que estamos seguros que el sistema presenta separación de fases, tal cual el ejemplo que vimos en directo en el laboratorio de la mezcla de metanol con hexano, necesitamos ahora continuar a determinar cuál es la composición de esas fases, cómo se distribuyen los compuestos. Es decir, vamos a pasar de una situación en la cual tengo un líquido en una sola fase y dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, vamos a llegar a un sistema en el equilibrio líquido-líquido en el cual vamos a presentar, por ejemplo, la separación en dos fases, tal cual el ejemplo que vimos en el laboratorio. Una fase alfa y una fase beta, por colocar algún nombre. ¿Cuáles son las variables que están presentes acá? Obviamente tengo la presión, tengo la temperatura y tengo la composición de las fases. Es decir, X1 en la fase alfa y X1 en la fase beta. Esto pensando que es un sistema binario. Es decir, tengo dos compuestos en total. Si tuviese tres compuestos, aparecerían las composiciones del compuesto 2, ¿no es cierto?, en la fase alfa y en la fase beta. Pero para simplificar, vamos a pensar solo en un sistema binario. Por lo tanto, tengo estas variables y necesito ver ahora cómo voy a calcular la composición de la fase alfa y de la fase beta, que es lo que me interesa a mí desde el punto de vista de procesos, es el aprovechar, como lo vimos en equilibrio líquido-vapor, es aprovechar la separación en fases para lograr una fase que tenga una concentración mayor, más rica, ¿no es cierto?, en el compuesto que me interesa. Por lo tanto, es vital el poder llegar a determinar, ¿no es cierto?, la composición de las fases. ¿Y cómo determinamos la composición de esas fases? Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que aplicar el concepto de equilibrio. Y ahí vamos con el criterio de equilibrio de fases. ¿Y cuál era el criterio de equilibrio de fases? Bueno, en su visión más clásica era que el potencial químico de un compuesto I en la fase alfa, por ejemplo, tendrá que ser igual al potencial químico del compuesto I en la fase beta. Este es el gran criterio de equilibrio aplicado a este ejemplo de separación de fases líquidas alfa y beta. Pero sabíamos que esta ecuación también se puede interpretar de otra forma, que es a través de la energía libre de Gibbs parcial del compuesto I en la fase alfa debe ser igual a lo mismo en la fase beta. Pero también teníamos otra forma de visualizar, que era con la fugacidad del compuesto I dentro de la fase alfa tendrá que ser igual a la fugacidad del compuesto I en la fase beta. Recuerden que todas estas tres no son ecuaciones diferentes, es el mismo criterio de equilibrio
vestido con distinta ropa. Y en particular, lo que vimos, igual que el equilibrio líquido-vapor, nos vamos a quedar con esta. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos ecuaciones ya estudiadas. ¿Y cómo son fases líquidas? Recuerden que nosotros vimos que el coeficiente de actividad estaba amarrado con esta fugacidad a través de la fórmula, eso que está ahí. Por lo tanto, puedo despejar de acá, ¿no es cierto?, esta fugacidad. Si despejo esa fugacidad, entonces, despejando esto, la fugacidad del compuesto I en la fase alfa va a ser la composición en la fase alfa, el coeficiente de actividad en la fase alfa y multiplicado por la fugacidad. Esta es la fugacidad del compuesto puro en estado líquido, pero puro, a diferencia de esta que es el compuesto, la fugacidad del compuesto dentro de la mezcla. Y a su vez, por otro lado, la fugacidad del compuesto I en la fase beta, que también es una fase líquida, va a seguir la misma estructura, pero todo en la fase beta. Y esta es la fugacidad del compuesto puro, el compuesto I puro, por lo tanto no depende de alfa o beta. Lo que me dice el criterio de equilibrio es que tengo que igualar estas dos fugacidades. Y al igualar esas fugacidades, me queda simplemente esto. Ya que estas fugacidades es solo del compuesto puro, depende de la presión y la temperatura. Esta fugacidad de compuesto puro es solo función de P y T. Y como la presión y la temperatura son fijas, ya que estamos en equilibrio, entonces se va. Y llego a esta expresión que está acá. Esta es la expresión que rige el equilibrio entre fases líquidas. Si tengo unas tres fases, por ejemplo una fase gamma, entonces tendré una igualdad con las composiciones multiplicadas por los coeficientes de actividad en la fase gamma. Es la ecuación más simple que puede entregar, o aparte la del criterio de equilibrio, es una ecuación muy simple, sumamente compacta, pero sin embargo es sumamente traicionera al momento de hacer los cálculos. Y para eso lo mejor es probar. Voy a, en primera instancia, escribir esto para un sistema binario. Para un sistema binario, el equilibrio líquido-líquido de las fases alfa y beta, voy a poder escribir tantas ecuaciones como esta, como compuestos estén presentes. Por lo tanto, voy a tener una ecuación para el compuesto 1 y una ecuación para el compuesto 2, ya que estoy en un sistema binario. Y serán tal cual. Por lo tanto, tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? X1 en la fase alfa y X1 en la fase beta. Las composiciones en cada una de las fases. Por lo tanto, es un sistema bastante simple, tal cual la ecuación. Pero vamos a ver lo complejo que se vuelve esto cuando se trata de calcular. Y lo mejor es hacer un ejemplo.
Vamos a tomar un ejemplo lo más simple posible. Entonces, vamos a considerar que se tiene 10 mol de una mezcla líquida equimolar. Primero vamos a partir de nuevo. ¿Ah? Se mezcla, vamos a ver, se mezcla 10 mol de compuesto 1 y 10 mol de compuesto 2 a presión y temperatura fija. Vamos a considerar que el sistema líquido entre el sistema líquido binario se modela por la ecuación simétrica con constante simétrica igual 2,6. Y vamos a determinar, letra A, primero vamos a verificar si existe o no formación de fases. Verificar si forma fases. Recuerden que podemos estar en una situación en que el sistema, cuando haga la mezcla, finalmente genere una sola fase, una mezcla homogénea, o que se divida en dos o más fases. Por lo tanto, vamos a verificar primero la formación de fases y letra B, si es que efectivamente se cumple la letra A, vamos a determinar la composición y moles de cada fase. En definitiva, me enfrento a un problema en el cual tengo cantidades iguales del líquido 1 y 2 y los voy a mezclar. Voy a formar una mezcla y no sé si lo que voy a obtener va a ser una mezcla homogénea o que es una fase, o voy a tener dos fases. Para eso vamos a utilizar los conceptos que analizamos en la sesión pasada, ¿ya? Utilizando el modelo líquido, que en este caso es la ecuación simétrica. Y a continuación, en la letra B, vamos a utilizar el conocimiento que acabo de ver, que es, una vez que estoy seguro que hubo formación de fases, determinar la composición de cada una de ellas utilizando el criterio de equilibrio. Así, denle un vistazo a esto porque lo tengo que borrar. Vamos a resumir rápidamente. Por lo tanto, ¿cuáles son los datos, no es cierto? Voy a hacer un esquema, ¿no es cierto? Estoy mezclando en un recipiente 10 mol de compuesto 1 y 10 mol de compuesto 2. Y tengo que preguntar, letra A, si existen fases. Y letra B, la composición de cada fase. Son las dos preguntas que tengo. ¿Y qué me dice? Que la mezcla, el dato que tengo es que la mezcla líquida entre el compuesto 1 y 2 se modela con la ecuación simétrica con la constante A igual 2,6. Recordemos un poco la constante simétrica. Veamos cómo era la constante simétrica. Y
La ecuación simétrica era del estilo G exceso partido por RT igual a x1, x2, donde A, ¿no es cierto?, es la constante simétrica que está ahí. Y esta ecuación nos reportaba las siguientes ecuaciones para el logaritmo del gamma 1 igual a por x2 cuadrado y el logaritmo del gamma 2 igual a por x1 cuadrado. ¿Dónde está esto? Todo esto está en el documento de los modelos líquidos, donde la ecuación simétrica era el más simple de todo y también obviamente es el que da más malos resultados también, pero algebraicamente es lo más fácil para trabajar. Continúo. Conociendo el modelo, ¿no es cierto?, que nos permite determinar los coeficientes de actividad de cada compuesto dentro de esta mezcla, entonces voy a proceder a desarrollar la letra A. Y para desarrollar la letra A, lo que necesito construir es el espectro de estabilidad. Por lo tanto, debo construir el espectro de estabilidad. ¿De qué se trataba esto? Se trataba de determinar el cambio de curvatura en la energía libre de Gibbs. Si ustedes grafican la energía libre de Gibbs de este sistema en función de la composición global, lo que van a visualizar es que esta curva es más o menos así. Por lo tanto, presenta un cambio de curvatura desde convexo a cóncavo, ¿no es cierto? Y lo que necesito ver es efectivamente dónde se encuentran los puntos de inflexión. Esto se trata de encontrar los puntos de inflexión, que es donde cambia la curvatura desde convexo a curva. Punto de inflexión 1, punto de inflexión 2. Inflexión 1, inflexión 2. Para encontrar el espectro de estabilidad, lo primero es detectar o determinar los puntos de inflexión. Y para eso necesito determinar la segunda derivada de G igual a 0. Con esto lo que obtengo es los puntos de inflexión. Para eso, primero debo obtener la ecuación de G. Y la ecuación de G para un sistema binario vimos que era la sumatoria de los x u y logaritmo de x u y, que es el aporte de la mezcla ideal, más, era G partido por RT, más la sumatoria de los x u y por el logaritmo del gamma sub. Por lo tanto, vamos a borrar nuevamente. Por lo tanto, tomando esta ecuación, yo puedo obtener lo siguiente. G partido por RT es igual a, para un sistema binario, x1 logaritmo de x1 más x2 logaritmo de x2 más x1 logaritmo de gamma 1 más x2 logaritmo de gamma 2. Esa es la ecuación que se desprende para un sistema binario. Es la ecuación del G total. Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar. Esto queda igual y voy a reemplazar el logaritmo del gamma 1 por la ecuación simétrica. La expresión que me arroja la ecuación simétrica, y esto es el logaritmo del gamma 2, lo reemplazo por la expresión de la ecuación simétrica. Y ahí tengo una ecuación donde la única incógnita que tengo acá, o la única variable independiente, es x1. Recuerden que en un sistema binario, x2 depende de x1. Por lo tanto, voy a proceder a derivar esto
respecto a la única variable independiente que tengo. Y al derivar me queda la primera derivada de esto es igual a, si empiezo a derivar, esto me da x1 logaritmo de x1 y esto me da más 1, esto me da menos logaritmo de x2 menos 1 y esto es más al derivar esto que está acá me va a quedar ax2 cuadrado y este de acá me queda más menos 2 ax1 x2 y este de acá me queda menos ax1 cuadrado y me falta el último que es más 2ax1 x2. Y aquí se van algunos términos, se va este término que está acá, se va este otro que está acá y esta primera derivada queda simplemente logaritmo de x1, logaritmo de x2 y x2 cuadrado menos ax1 cuadrado. Luego, lo que debo hacer es derivar nuevamente esto respecto a x1, de tal forma de encontrar la segunda derivada. Derivo nuevamente, me queda la segunda derivada y esto es 1 partido por x1 y esto es 1 partido por x2 por la derivada de x2, que es menos 1. Por lo tanto, me queda más 1 partido por x2 y luego esto me queda más 2 veces a x2, pero la derivada de x2 es menos 1 y esto me queda menos 2a x1. Y ahí tengo una expresión final que lo que me dice, ¿no es cierto?, es que debo encontrar los puntos de inflexión, por lo tanto, igualo esto a 0. Al igualar la segunda derivada a 0, lo que estoy haciendo es encontrar los puntos de inflexión. Si ustedes utilizan el valor de la constante a igual 2,6 para resolver esto, si ustedes siguen trabajando esta ecuación que aparece, les va a dar una ecuación cuadrática, reemplazando x2 igual a 1 menos x1, les va a dar una simple ecuación cuadrática. Al resolver esto, ustedes van a llegar, voy a colocar la expresión ahí, algo de utilidad tiene. Al igualar, ¿no es cierto?, para encontrar los puntos de inflexión, esto se puede factorizar acá, les queda, sacan el mínimo común y les queda x1 más x2 partido por x1, x2, y esto que está acá les queda menos 2a factor de x1 más x2 igual 0, pero en un sistema binario esto es 1, esto es 1, y lo que queda acá es 1 dividido por x1, esto es 1 menos x1, y esto es igual a 2a. Y finalmente, ¿no es cierto?, esto, si cambio de posición, me queda 1 partido por 2a igual a x1 menos x1 cuadrado. Y llego a la ecuación final que me permite x1 cuadrado menos x1 más 1 partido por 2a igual 0. Esta ecuación me permite encontrar los puntos de inflexión solo cuando estoy utilizando el modelo de la ecuación simétrica. Si estoy ocupando Van Laar o la ecuación de Margulis, esto no sirve para nada. Con esto que está acá, si ustedes reemplazan el valor de a por 2,6, que me da el ejercicio, los puntos de inflexión dan el siguiente valor. x1 0,74 y x1'
está 0,26. Y ahí tienen los dos puntos de inflexión. Con estos datos que está acá, uno puede construir el espectro de estabilidad. Y el espectro de estabilidad básicamente lo que hago es colocar la composición desde 0, que es el Z1, como X1 y 1. Y lo que me dice esto es que tengo 0,74 y 0,26. Por lo tanto, tengo por acá 0,26 y por acá 0,74. Si recuerdan más o menos cómo funciona o cómo es la gráfica de la energía libre de Gibbs, tengo acá los puntos de inflexión. Lo que tengo, ¿no es cierto?, es el cambio de curvatura. Por lo tanto, aquí tengo la parte convexa, donde tengo un mínimo, y aquí tengo la parte convexa. Quiere decir que en esta parte de acá, cuando la curva es cóncava, es cuando la segunda derivada del g resulta ser menor que 0 y no se cumple el criterio de estabilidad. Es aquí donde tengo dos fases. Por lo tanto, voy a decir que para composiciones globales entre 0,26 y 0,74 tengo efectivamente dos fases, y aquí en los extremos la segunda derivada resulta ser mayor que 0, se cumple el criterio en ambos extremos. Por lo tanto, aquí tengo una fase también. ¿Cuál es la conclusión para este ejercicio? La letra A del ejercicio es que si estoy formando una mezcla con 10 moles de compuesto 1 y 10 moles de compuesto 2, lo que voy a obtener yo es una composición global de 0,5. Tengo los mismos moles de ambos compuestos. Por lo tanto, ¿dónde voy a estar situado? Voy a estar situado justo en la mitad. Y si estoy situado en la mitad, entonces estoy en la zona de dos fases. La conclusión de la letra A es que este sistema va a estabilizarse, se estabiliza en dos fases. Dado que la composición global, que es 50%, está en el espectro de estabilidad dentro de la zona de dos fases. Ahora que estoy seguro que el sistema forma dos fases, entonces puedo contestar la letra B, que es determinar la composición de cada fase. Por lo tanto, ahora sí puedo tener el concepto de lo que tengo la presencia de dos fases. Una fase que voy a llamar alfa y otra fase que voy a llamar beta. ¿Cuál es cuál? No me importa. En este caso, lo que quiero ahora es determinar solo la composición. Por lo tanto, voy a aplicar el criterio de equilibrio para un sistema binario. Criterio de equilibrio para sistema binario. Y aparecen las ecuaciones que acabo de escribir. Y aquí me empiezo a confundir generalmente. X1 beta, gamma 1 beta, X2 alfa, gamma 2 alfa, X2 beta, gamma 2 beta. Ya que estoy dentro del cálculo de la determinación del equilibrio, entonces ahora necesito reemplazar,
que mis incógnitas son cuál es la composición de x1 en la fase alfa y cuál es la composición de x1 en la fase beta. Por lo tanto, se trata ahora de determinar dos incógnitas, dos ecuaciones. Esto se puede resolver. Entonces entramos en la etapa de cómo resolver. Para eso, en primera instancia, debo reemplazar los coeficientes de actividad de acuerdo a la ecuación simétrica. Voy a llamar a esta la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 1 me queda x1 alfa y voy a reemplazar el gamma 1 por la exponencial. Recuerden que, de acuerdo a la ecuación simétrica, el logaritmo de gamma 1 es x2 cuadrado. Por lo tanto, el coeficiente de actividad es la exponencial de la constante simétrica, factor de x2 de la fase alfa al cuadrado. Y esto es igual a x1 en la fase beta por la exponencial de a por x2 de la fase beta al cuadrado. La ecuación 2 me queda x1 en la fase beta, x2 en la fase beta por la exponencial del gamma 2. De acuerdo a la ecuación simétrica, el gamma 2 es x1 al cuadrado. Por lo tanto, me queda a por x1 en la fase... esta es la fase alfa y esta es en la fase alfa, por lo tanto, este es x1 alfa al cuadrado. Es bastante enredado esto, ¿eh? Y luego me queda x2 en la fase beta por la exponencial de a por x1 en la fase beta al cuadrado. Una de las preguntas más comunes es la siguiente. Para determinar el coeficiente de actividad apliqué la ecuación simétrica, porque me decían que la ecuación simétrica modela adecuadamente la mezcla entre el compuesto 1 y compuesto 2. Por lo tanto, la apliqué a la fase alfa. Porque la fase alfa es una mezcla entre compuesto 1 y compuesto 2. Pero el mismo modelo simétrico también es válido en la fase beta, porque la fase beta también es una mezcla entre compuesto 1 y compuesto 2. Recuerden que alfa y beta tienen ambos los mismos compuestos en distintas composiciones. Por lo tanto, el modelo simétrico que nos dieron al principio es válido aplicar en las dos fases, tanto alfa como beta. Es por eso que queda un desorden bastante grande. El problema, traten de meter esta ecuación a la calculadora. ¿Cuáles son las incógnitas? x1 alfa, x1 beta. Traten de meter esto a su calculadora y después me cuentan cómo les va. Pero es muy probable que se funda y encuentre soluciones erráticas, cosas raras. Es un gran problema para el cálculo asistido, digamos. Afortunadamente, el modelo simétrico nos proporciona un truco. El modelo simétrico se llama así porque todo es simétrico. Y se cumple que la composición de la fase alfa más la composición de la fase beta es 1. Esto solo en el modelo simétrico. Estoy trabajando con Van Laak, no aplica. Con Margules, no aplica. Con Wilson, no aplica. Con cualquier otro modelo, no aplica. Solo en el modelo simétrico. Cuando tomo esto, la cosa se simplifica. Porque basta con tomar solo la ecuación 1 y aplicar esto que está acá. Cuando yo tomo esto y me queda x2 alfa al cuadrado
y reemplazo x1 beta por esto, como 1 menos x1 alfa, por la exponencial de a por x2 beta, si x1 alfa más x1 beta es 1, entonces se desprende también que x2 alfa más x2 beta también es 1. Por lo tanto, esto me queda 1 menos x2 alfa al cuadrado. Pero recuerden que x2 alfa es 1 menos x1 alfa. x1 y x2 suman 1. Por lo tanto, aquí tengo solo una incógnita. La incógnita resulta ser x1 alfa. Y ahora sí puedo resolver esto más fácilmente. Ahora sí puedo resolver esto. Esto lo meten a la calculadora y va a ser obviamente más simple. Si ustedes resuelven esto con la calculadora, les va a dar lo siguiente. ¿Cuáles son las soluciones? Les va a dar un x1 como primera solución que es igual a, vamos a verlo acá, 0,125. También les va a dar una solución x1' que es 0,5 y una solución 2' que es 0,875. Ambas que están acá, los extremos, son las soluciones que debemos rescatar. Este será x1 alfa y este será x1 beta. Si alguien me pregunta, ¿y por qué no puede ser al revés? También puede ser al revés. Pero esta solución que está acá, la debo descartar. ¿Por qué? Porque si la solución fuese 0,5, significa que la composición de la fase alfa es 0,5 y de la fase beta debiese ser también 0,5. Pero si ambas fases tienen la misma composición, entonces ya no son dos fases, es una sola fase. Por lo tanto, esta solución que me entrega la resolución algebraica, hay que eliminarla. Esto que está acá son la composición de las fases. Obteniendo la composición de las fases, entonces el problema ya se resuelve completamente y puedo decir que si yo mezclo 10 moles del compuesto 1 con 10 moles del compuesto 2, lo que voy a obtener finalmente es una fase alfa y una fase beta, donde la composición de la fase alfa es 0,125 y la composición de la fase beta 0,875. Observen acá lo interesante que resulta ser, porque tengo al principio una mezcla al 50% y resulta que una de las fases me resulta con un 87% del compuesto 1. Es decir, partí de un 50% del compuesto 1 y mediante la separación de fases líquidas, una de las fases obtiene una alta cantidad, un 87%. Interesante como proceso de separación. Seguimos en la próxima.